Hoy vamos a compartir un tema, como diría ahorita, como atípico. No es muy normal que se traten temas de estos, pero que es importante conocerlos. Es importante conocerlos. Anteriormente, no muchos años, las personas que trabajaban en los bancos, a ellos contaban, no porque yo lo trabajé, contaban que a ellos les enseñaban a conocer lo que eran los billetes buenos. De tal manera que cuando ellos estaban contando, ahorita ponen, hacían una maquinita y ya lo cuentan. Sin embargo, ellos vuelven y lo hacen. Pero cuando estaba contando y contando, ellos inmediatamente aprendían a conocer los billetes buenos, que cuando había uno falso, los sacaban aparte. Hoy la tecnología pues nos ha dicho, y eso prácticamente está como mandado a recoger por toda la tecnología. Nosotros en la iglesia también, los predicadores, generalmente hablamos de Dios, predicamos de Dios, porque a eso estamos llamados siempre, a pararnos acá y hablar de Dios. Claro está, ¿qué tal que no? A que usted conozca la palabra de Dios, para cuando a usted le llegue algo que no es de usted, esto no es de Dios. Y por eso hoy vamos a hablar un poco. Si a usted le gusta lo que va a escuchar, pues lo podemos abrir para dentro de 8 días y seguimos en el tema. Seguro hoy no vamos a alcanzar a compartir lo del enemigo. Entonces ahí puse un título que es, dale Daisy por favor. Y es nombres y títulos para conocer al enemigo. Y permítame decir antes, y no porque los méritos, ¿qué tal? Me los quiero ganar en ninguna manera, sino reconocer a quien trabajó algún material que precisamente estos días pasados lo trabajamos a nivel de pastores. Y precisamente yo manejé este tema. Obviamente no es el mismo, obviamente hay que adaptarlo después de retomarlo de un material. Entonces yo lo organicé, lo adapté para compartir a los pastores y luego pues me tocó aterrizarlo más para que se pudiera compartir acá, porque me pareció que es demasiado relevante un tema como estos. Y cuando hablamos de nombres y títulos para conocer al enemigo, es que precisamente el enemigo hay que conocerlo para derrotarlo, ¿o no? Y hay una notica ahí adicional que puse que uno no derrota al enemigo porque uno va a dar golpes al aire. La persona, o usted mire que en el contexto en el cual nosotros nos movemos, los grupos de delincuencia, los grupos al margen de la ley, ellos no atacan así porque se les vino, vamos a atacarlos allá, que allá deben de estar. Ellos primero hacen ¿qué? Planes, inteligencia, conocen a una persona o a quien van a ejecutar. Se conoce de muchas historias en un momento. Daisy, dale poner la nota ahí. Se conoce de muchas historias, aún con las fuerzas militares, que ellos también han planeado muchas cosas y hoy nosotros lamentablemente nuestro contexto de país nos lleva a mirar todos esos episodios. Entonces dice el ejército o la fuerza pública fue a tal lugar con inteligencia y entonces una persona que es muy difícil, un enemigo que es difícil capturarlo, han hecho cualquier cantidad de cosas y hay personas que se han bajado tanto de su lugar, de la autoridad que son para poder capturar a una persona. Y se han disfrazado de habitante de calle, aún hasta han estado en las drogas, luego pues la
resocialización es compleja, pero lo hacen por cumplir su objetivo. Y esta nota que está ahí, precisamente, aunque no muy abierta, pero creo que es muy puntual, y dice que el reconocimiento es el arte de descubrir las fortalezas y debilidades, los planes y la ubicación del enemigo, sin que esto ni siquiera sin esto ni siquiera puedes iniciar una guerra. Entonces, en medio por el que podemos conocer a nuestro enemigo es haciendo un rápido análisis de sus nombres y títulos, como lo vamos a ver. Después de todo, un nombre nos dice mucho acerca de una persona. Esta mañana precisamente vamos a estudiar esos nombres. Seguro no los vamos a alcanzar, pero yo creo que usted se va a dar cuenta en algo que usted ha caído, en que usted ha hecho, o quizá haya sido utilizado, o quizá esté viviendo momentos de esto y que usted lo echa de menos. Lo echa de menos. Pero antes de esto yo quiero compartir un texto, creo que ahí está. Ahí está, y es Romanos capítulo 8. Si usted quiere ir allí a la Biblia y vamos a leer este pasaje como introducción. ¿Ya lo tiene? 8:14. Ahí hay un texto que lo puse para memorizar, ¿no? ¿Ustedes saben ese texto? ¿De memoria o no? Bueno, hoy le dejo esa tarea. Creo que 8 días atrás les dejaron un texto para memorizar. Sí, ¿quién lo aprendió? 8 días atrás. Muy bien, qué bien, Leo, excelente. Excelente, hizo la tarea. Ahora el texto a memorizar es precisamente el 14, pero voy a leer hasta el 16. Listo, sigue conmigo la lectura ahí. Y leo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque todos los que son guiados, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo, con mayúscula está, da testimonio a nuestro espíritu, con minúscula, de que somos hijos de Dios. Muy bien, ocupe su asiento. ¿Hay alguien aquí que no se considera hijo de Dios? ¿Hay alguien aquí que está en contra de Dios? No, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. El texto que quiero que memoricemos es precisamente, y es muy fácil, ¿sí o no? Ese versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Los que son guiados. Y permítame hablar un poquito de este texto. No me quiero quedar acá porque quiero avanzar, que seguro en 2 domingos me quedaría también corto, pero quiero avanzar. Y es que el contexto que vivía Pablo, quien fue el que escribió a Romanos, precisamente el contexto no era tan sencillo. A Pablo no le tocó fácil el poder exponer la palabra y el poder dar a conocer el mensaje del Señor, al punto que tuvo que decir palabras como estas. Es que todos los que son guiados.
Y aquí es donde uno o recobra relevancia cuando decimos que todos los seres humanos son criaturas de Dios, todos, sin excepción. Pero los hijos de Dios no son todos. Los hijos de Dios son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Y por eso el énfasis que Pablo está haciendo, no solamente aquí, sino las cartas paulinas, en realidad el énfasis pareciera que a quien le estaba hablando no escapaba el uno ni del otro de vivir las mismas cosas. Habla de esclavitud. En el versículo 15. Y permítame decirle algo al respecto con base a este texto, para no ir muy a profundidad, pero por lo menos algo que sí tenemos que considerar nosotros, que a veces nosotros creemos que porque estamos en la iglesia podemos decirle a las personas palabras como estas. Buenos somos muchas veces para enseñar a la gente que anda sin rumbo, que anda sin horizonte, que anda sin esperanza, y le expresamos palabras como estas, que a veces es complejo aplicarlos a nosotros. Creemos que son ellos y no nosotros los que debemos ser guiados por el Espíritu, porque de hecho Dios nos está guiando ya a nosotros. Y permítame decirle, amado, lo que voy a compartir no tiene que ver con el que está afuera, es con la iglesia, es con usted y es conmigo. Hoy la gente está demasiado informada, aunque no parezca, sí lo están. ¿Se dan cuenta quién está hablando por hablar o están siendo guiados por el Espíritu? Ahorita teníamos una reunión temprano y precisamente eso es una tarea que le voy a delegar de una vez a Dani, Pastor Dani. Precisamente lo que hoy usted y yo estamos viendo en las redes, proponiendo unos negocios tremendos y todo es inteligencia artificial. Le ponen a usted con su misma voz a que diga cosas. Estamos en un riesgo y en un peligro muy grande. Pero Dani nos podría ayudar con esto en algún momento. Entonces vamos a mirar el número 1. ¿Cómo conocer al enemigo? Y es diablo. Fíjese este texto. Quise poner los textos ahí para que avancemos. Y ese texto dice, número 1, diablo. ¿Quién no ha escuchado diablo? ¿Todos, sí o no? Miren lo que dice ese texto. Jesús les respondió, no, un interrogante, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros, ¿qué? Es diablo. Mis amados, ¿sabe que este texto yo lo estuve considerando y yo creo que nosotros no hemos sido tan atrevidos cuando hemos visto una persona actuar mal y le decimos, ¿sabe qué? Voy a usar algún nombre, pero no es en realidad que le estoy diciendo esto, pero nosotros no acostumbramos a hacer eso. Miren que Jesús dijo, uno de vosotros es diablo. Y por ejemplo yo digo, usted, Beatriz, usted es diablo. Marlene, usted es diablo. ¿Cierto que nosotros no decimos eso? Nosotros más bien maquillamos la palabra. Usted fue usado por el diablo. ¿Sí o no? Ahora, yo no sé si a usted le ha pasado en la casa y usted como que se está comportando mal. Está diciendo cosas que su esposa, que su mamá no quiere escuchar y usted sigue, usted parece el diablo. ¿Usted le ha dicho eso a alguien? Usted parece como el diablo, no le dice las cosas y usted hace lo que le estoy diciendo que no haga. Usted lo hace, usted es el diablo.
o parece el diablo. Y eso en realidad no es del contexto de iglesia. Nosotros no usamos esa palabra como que usted es diablo. Pero mire que el Señor le dijo: usted es diablo, uno de vosotros es diablo. Y ahí está de dónde proviene esto. Y dice que revela la esencia natural de este ser malvado. Y dice: significa ser inhumanamente cruel o malvado. Y también significa ser atroz o vergonzosamente malo. Entonces, uno concluye que cuando se actúa con maldad, sea en una mentira, sea en adulterio, sea en tomar lo que no es nuestro, sea en hacer trampa, etcétera, 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 uno puede decir: usted es diablo. ¿No les parece fuerte eso? Nosotros manejamos una situación así y decimos: el diablo lo usó. Es más maquillado, ¿cierto? Porque uno directamente le va a decir a una: pero usted es diablo. O entre los que estamos aquí, alguien es diablo. Nosotros no lo decimos. Pero fíjese que lo que significan este personaje es cruel o malvado. O dice atroz o vergonzosamente malo. Ahora, miremos el otro, número 2. Satanás. ¿Cómo así? Diablo y Satanás. Estamos hablando de un personaje que tiene nombres y títulos, pero que al final es el mismo perro con distinto collar. Y cuando miramos a Satanás, nos presenta el texto allí de Job, capítulo 1, versículo 6. Y dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Nos habla de ser diabólico o infernal. Este nombre fue usado por primera vez ahí en este libro de Job, el cual describe a un ser muy perverso, quien asesinó a toda la familia de Job y destruyó sus negocios. Satanás es el archienemigo de ambos, de Dios y del hombre. Entonces, en este pasaje de Job capítulo 1 versículo 6, se habla de Satanás como una persona real, quien al parecer tiene acceso a los cielos. También parece tener poder para acusar a los hermanos. Ahorita vamos a ver el acusador de los hermanos, quien creyera. Para acusar a los hermanos y buscar su destrucción. Y uno no quisiera creer algo así. Pero al interior de la iglesia hay gente que no destruye, que no matan con armas, pero sí con la lengua. La murmuración, la difamación. Bien sabemos que un asesinato generalmente hay una cadena que termina en un actor material. Y creo que esto también es algo que nos familiariza a nosotros mucho, lamentablemente, en el contexto que nosotros tenemos como colombianos. La gente, mire de dónde parte un asesinato. Un asesinato parte de unas palabras. No es alguien que se enamoró, aunque ocurre, una persona drogada y que se sobrepasa en lo que consume, puede atentar contra una vida inmediatamente. Pero cuando hablamos de algo que es con una estructura criminal, entonces la persona que habla se lo transmite a otro y ese otro se lo transmite a otro. Eso y la alegría a este último de los políticos que atentaron contra su vida. Entonces ya
tomado, han capturado varias personas y ya tomamos. No. El que habló puede sencillamente decir, hay que quitar un eslabón. Entonces hay que quitar uno del camino y ahí quedó. Entonces al último que cogieron, ese es el que va seguramente a pagar los platos rotos. Pero cuando hay un actor material es porque intelectual hay uno que solamente habló. Solamente habló. Y estamos viendo diablo, Satanás. Otro, acusador de los hermanos. Usted sabe que el diablo también se le decía o se le dice acusador de los hermanos. Nunca olvide esto, el primero. Uno de vosotros es diablo. Y mire la tarea, amados, porque esto nos debe llevar más que cuidarnos de cómo actúa el enemigo para acabar con nuestra vida, con nuestra familia. Es también darnos cuenta que nosotros también podemos actuar o proceder de una manera equivocada ante los hermanos, obviamente ante Dios. Pero mire, acusador de los hermanos. Yo no sé si usted había analizado esto, pero el diablo también tiene, más que tiene diferentes máscaras, tiene también un ropaje que se acomoda y se adapta para los diferentes ambientes. Diría alguien, como el camaleón. Y acusador de los hermanos es que Apocalipsis nos entrega este texto. 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, y está en mayúscula, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Este título explica las severas acusaciones y calumnias que son lanzadas en contra de los siervos de Dios. De no creer, pero que los hay, como el dicho de las brujas, no hay que creer en ellas, pero que las hay. Al interior de la iglesia también pueden llegar personas. No se olvide que la iglesia es un lugar de puertas abiertas, es un lugar público. Cualquier persona puede ingresar. Y que asimismo pueden ser enviados por el mismo enemigo para que vayan tras el pastor, vayan tras el líder. ¿Y cómo lo hacen? Caer. ¿Cómo lo hacen desistir? ¿Sabe que hoy hay pastores, hay líderes, hay creyentes, hay cristianos en las iglesias que están en un mar de dudas en cuanto a la fe en el Señor? Él es un experto en alimentar. Hoy tenemos a alguien que nos habla constantemente, que usted no necesariamente tiene que preguntarle, así coger el celular: señor Google, dígame esto. O a la inteligencia: señor, dígame, ¿qué necesita? ¿Qué significa esto? No, usted solamente. Porque generalmente, como no somos los expertos en manejar estos equipos, entonces usted lo pone ahí y usted está hablando aquí y ahí mismo se activa allá, y le contesta. Usted no necesariamente tiene que investigar o tiene que hacer una pregunta ahí. Usted solamente, tengo un dolor en la cintura que no me deja, yo estoy como así. Y cuando usted prende el celular, ahí mismo le empieza a salir. Y yo, pero ¿quién preguntó eso ahí? ¿Quién le preguntó? Y eso es por todos los lados. Oiga, tengo un dolor en este tobillo que yo la verdad, y usted está ahí, y al momento usted abre y ahí está. Y yo, pero ¿cómo así? Ahí mismo está. ¿Le ha pasado o no?
hay personajes, perdón, al interior de la iglesia hay personajes que tienen varios vestidos o máscaras que tienen la intención de dañar y destruir. Y yo no sé si a usted le ha tocado ver a alguien que ha llegado a la iglesia. Pues aquí yo quiero decir que no hay o no va a haber o no, yo no sé. Pero mentira, no va a haber, no. Eso, la verdad, en cualquier momento pueden llegar personajes así. Y hay personajes, amados, que pueden llegar de cierta manera y usted los ha visto. Y hay personas que pueden estar y vienen aquí como unas como unas ovejitas, todas tiernitas, inofensivas. Llegan aquí. Es más, nos abordan afuera, nos abordan en lugares, en la cancha, en todo lugar. Y nos hablan y los vemos inofensivos. Pero al final, ellos ahí mismo al tiempo empiezan a mostrar que eran un lobo. Eran un lobo y estaban ahí. Y no, pero este no fue el que estaban ahí. Y después nos damos cuenta que ellos empiezan a mostrarse en tal como son. Y nos sentimos defraudados. Porque es un engañador, porque es un mentiroso, porque es un mentiroso. En realidad es un Pinocho. Y todo lo que dijo era tan bonito, pero al final no era lo que pensábamos. Y después él por allá. ¿Cómo me lo tiré a él y a su familia? Porque es un experto en destruir. Es un experto en destruir. Pero a veces también se presenta como un superhéroe. Un superhéroe de la quiteada como ahorita que la tenía. Como un superhéroe. Pero él no se muestra y nos dice quién es en realidad. Nosotros en realidad estamos caminando en medio de todo. Estamos en un mundo caído y en un mundo perdido. Y todas estas personas las vemos en diferentes lugares. Que Dios nos guarde de que aquí nosotros algún momento podamos ser usados de esta manera. Alguien no nos va a decir usted es diablo, pero lo manejamos. Usted es usado. Es usado. En lo personal a mí me ha tocado ver personas así. Se han manifestado hacia nosotros como alguien que nos ama, pero por detrás nos está enterrando el puñal. ¿Cómo es posible? ¿En la iglesia? Sí. Por eso es que uno en la iglesia, que somos una familia, debemos salir así. Como hoy Giovanni y Xiomara los despedimos en bendición. Porque ellos han ganado un espacio en la iglesia y en nuestro corazón. Porque le hemos visto su trasegar. Pero hay personas que quieren hacer su vida como bien les parece. Yo aquí, ¿y quién creyera? Pues ya no están. Y ustedes se pueden dar cuenta porque una persona se fue. Ahora, no estoy diciendo que todas las que se van calladitas eran de... No, de ninguna manera. Pero sí hay personas que, aunque se ganaron supuestamente un nombre en algún momento en la iglesia, salieron por la puerta de atrás porque las cosas no se hicieron como se debía. Y por el contrario, en vez de hacer bien, hicieron daño. Personas que, ya el diablo como está enojado, o sea, las personas que se van, volviendo aquí, es que las personas que se van, no todas podemos encasillarlas y decir que todos se fueron por este motivo. Pero que es importante saber quién nos está usando a nosotros en algún momento dado de la vida. Y esperamos que sea. Y que estamos siendo guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. 4, adversario.
nombres de el enemigo, el diablo, Satanás, la misma, diferente máscara y diferentes vestidos, pero es el mismo. Y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este nombre revela la naturaleza antagónica de Satanás para pelear contra todo lo que hacemos. Por eso no es de sorprenderse que haya tal resistencia, hostilidad y enemistad hacia el evangelio. Los agentes de Satanás, los incrédulos, están frecuentemente a tono con el espíritu de oposición a la iglesia y a sus líderes. Muchos países tienen leyes que son hostiles a la institución de iglesias, aun cuando las iglesias han dado tantos beneficios de salud y educación a las naciones. Los líderes políticos, creo que esto nos familiariza mucho cuando le estoy hablando de esto. Los líderes políticos no tienen alternativa sino oponerse a la iglesia. Nunca han reconocido, por lo menos a las iglesias cristianas, que son las que viene un borracho y es cambiado y transformado por el poder del Señor y la compañía de la misma iglesia, un drogadicto, un adúltero, muchas personas, el cual estábamos usted y yo, o andamos tiempo atrás, perdidos en delitos y pecados, y llegan. ¿Cuánto le vale al Estado una persona para resocializarse? Millones de pesos. Y la iglesia ha sido un agente de cambio todo el tiempo, porque aquí llega el borracho, aquí llega el drogadito, aquí llega la familia destruida, y aquí hay algunas personas que estamos siempre dispuestos para ayudar a que la familia pueda ser regenerada, transformada, bendecida y pueda convertirse en un ejemplo para los demás. Pero eso no se reconoce. Por el contrario, quieren llevarse en méritos a través de la trampa, a través de las palabras adornadas, desde las mismas plataformas que usan ellos para llevarse en los méritos, pero que nunca hacen, o poco hacen más bien, para ayudar, porque no le han dado el espacio a la iglesia. Lo bueno siempre tiene enemigos. Oponerse ante lo bueno, ser apático con lo que trae bendición y prosperidad a un lugar, a una ciudad, a una nación. La iglesia está llamada precisamente, no se le olvide, usted siempre que llegue, yo soy iglesia. Yo soy iglesia. La iglesia está llamada para ocupar un lugar importante en el gobierno, como conciliadora, con propuestas de cambio y bienestar a las familias. Lamentablemente, esa enfermedad que se llama poder lleva a estos líderes que me atrevería a decir, por lo que hemos visto a través de años, líderes ineptos, incapaces, incompetentes, a no reconocer que la iglesia tiene un mensaje transformador para las personas, para las familias, para la sociedad. Pero la iglesia no ha tenido ese lugar. ¿Por qué? Pensaría uno, pero ¿por qué si la iglesia, si el Señor es el dueño de todo, el soberano del cielo, de la tierra? ¿Por qué? Porque hay una tarea que él está haciendo, el enemigo. Y lo vamos a ver, creo que alcanzamos a llegar hasta allá. Otro, 5, Belial. Mire, Belial. Ese nombre de usted, Belial. Ay, no le vaya a ocurrir. Ay, el pastor me dio el nombre para el hijo mío. Lo voy a poner Belial.
Ojo, Belial dice, ¿y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y mire esto, no le vaya a ocurrir poner a su hijo así. Significa sin ningún valor. Satanás existe para degradarte. Simplemente observa a alguien que está bajo la influencia del diablo y te darás cuenta de lo despreciable que se vuelve. El diablo degrada a los jóvenes hasta convertirlos en adictos a las drogas, desertores de las escuelas, contrabandistas. Belial significa, o también convierte a las jovencitas en prostitutas sin ningún sentido de valor. En otras palabras, mucho más familiares. Roba la identidad, daña la imagen de Dios, tatuados hasta la cara. Está la moda, ¿no? ¿Usted ha visto una imagen que rueda por las redes que dice las abuelas del futuro? O las abuelas. Así serán las abuelas del futuro. Y la inteligencia artificial, estos días estaba viendo esa parte que una adulta mayor, diríamos, como de 98 años creo, o 100, y le empieza ya a bajarla, hasta que es jovencita. Y una niña tan linda, pero mire los años, como a lo que nos llevan los años. Imagínese cómo nos llevan los años y uno bien tatuado. Y eso es lo que se vende hoy. Belial es el encargado de hacer esa ropa, esa máscara. Esa es la que permite a que los muchachos se tatúen, los desfigura totalmente, los esclaviza como consumidores sin control. No les importa hacer el mal hasta a la propia familia. Ese es el mismo perro con distinto collar. El papel de Belial, que es el mismo personaje, entonces él también desfigura la juventud. No estoy diciendo, mi amado, si usted en algún momento se hizo un tatuaje, Dios ya lo perdonó y lo ama, pero no proceda por la imagen, no proceda por muchas cosas. No es bueno. Aunque la gente nos está vendiendo todo eso, las redes nos venden. Las vocecitas del diablo. Eso no está mal. No se preocupe por eso. Dios lo ama así. Esas son las vocecitas que Él empieza a decir. Usted está bien así. Está bien así y puede mejorar. Pero mejorar como le gusta a Él, en su estilo. No mejorar para que agrade a Dios. Esas vocecitas están constantemente sonando. Entonces, vamos a ver por qué en el otro. Lo presenta la Biblia, Dios de este mundo también. En 3 veces este título, Dios de este mundo. Vamos a ver si alcanzamos. Ya nos va el tiempo. Dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí está, 4:4 en 2 de Corintios. Dios tiene el mundo en sus manos. Escuche esto. Dios tiene el mundo en sus manos, los de la vieja data, los de la vieja guardia, que eso seguramente se cantó en algún momento. Lo aprendimos seguramente en la escuela dominical. Pero ¿es así realmente la situación? Si Él tiene todo el mundo en sus manos, entonces ¿por qué hay tantas guerras y hambrunas en todas partes? ¿Por qué hay tanta infelicidad en el mundo? ¿Por qué la mitad del mundo es muy rico y la otra mitad es muy pobre? Y seguramente han sido preguntas que han asaltado a nuestro corazón, que han llegado. ¿Por qué? Verdaderamente esto no sucedería bajo la dirección y el liderazgo del Señor. Como ves,
Satanás es realmente el Dios de este mundo. En el lugar sobre el cual el Señor tiene el control total del cielo. Las calles están hechas de oro y la gente vive en dicha total. Un día, cuando el Señor tome la rienda de este mundo, será una tierra diferente, con amor, con paz y con gozo. Entonces, ¿qué nos invita a pensar? Que el que está gobernando, y no es que se salga nada del control de Dios, aún él mismo, con todas sus influencias, no puede hacer algo que se pase, que Dios no permita. Y por eso es la tarea de la iglesia. Si somos un organismo vivo, estamos llamados precisamente por lo menos a que nuestra familia pueda empezar a comprender. Ojalá no muy tarde, pero es ya. A que conozcan la verdad de Dios, que ella es la que nos hace libres. Y salirnos de todas estas ataduras, de todas estas telarañas donde el enemigo ha querido meternos. Y que nos revolquemos ahí, y que nos revolquemos ahí sin tener una visión o un norte claro. Nosotros aprendimos, nos enseñaron cuáles eran los peores enemigos. Y eso lo hemos hablado en algún momento acá. Entonces estamos hablando de un enemigo. De un enemigo. Y dice que es el diablo. ¿Será ese el primer enemigo de nosotros? Usted ha escuchado que hay 3 enemigos que hay que tener cuidado. Uno, yo digo sí o digo no. Depende cómo me esté nutriendo y alimentando espiritualmente, tengo la capacidad de decir sí o decir no. Eso que brinca en el celular, que brinca en esos equipos, entonces usted dice sí o dice no. Pero la influencia a veces puede más de sobrepasarnos. Número 2 es, uno, nosotros mismos. 2 es el mismo enemigo, el que estamos hablando acá, el diablo. Y 3, que va de la mano con el personaje en que es un mundo que nos presenta como una vitrina atractiva. Por donde vamos siempre hay algo que nos trata de entretener, de jalar, de detener. Y contra todo esto hay que tener cuidado, mis amados. Hoy la iglesia se considera como la iglesia que, aunque parece, y muchos hablan de avivamiento, parece que todo lo que ha llegado a nuestras manos, lo que estamos viendo frecuentemente, esto en cierta manera está cumpliendo un papel determinante, y es enfriar a los hijos de Dios. Y ese texto de estar guiados por el Señor, eso la verdad ya parece que nos están guiando otras cosas en este tiempo. Ya se nos fue el tiempecito, amados. Terminamos hasta el 6, pensé que iba a avanzar hasta el 10. ¿Le interesaría conocer más de este tema o no? Porque tendríamos que mencionar el diablo como homicida, como príncipe de los demonios, en los rangos que tiene, como príncipe de la potestad del aire, como el príncipe de este mundo. Pero mire todo lo que es del mundo. Y esto es en realidad bastante amplio, pero es importante conocerlo, porque esto nos llevará precisamente el por qué yo no avanzo, el por qué yo estoy como detenido, como que quiero y no quiero. Porque el diablo te está vislumbrando con muchas cosas que él sabe por dónde te gusta. Y por lo menos quiero decir, ahora, ese otro del tentador, ese tentador es que me llamó mucho la atención, porque ese de tentador, ¿cuántas veces nosotros recibimos propuestas? Sea de negocio, sea de hacer parte de algo, aunque se vea bueno, va en contravía.
de la voluntad del Señor. Entonces quisiera compartir, no, ahí ya no presentes más, para no abusar del tiempo, pero sí quisiera por lo menos en la conclusión que está ahí, seguro ahí sí está encerrar con lo siguiente: que el diablo, uno de nuestros enemigos, siendo el mismo personaje, que en otras palabras sería un personaje con distintas caras y máscaras, a veces de oveja, a veces de oveja, a veces de lobo, ¿sí o no? A veces de mentiroso, a veces de engañador, y después al final se burla de nosotros. A veces también el superhéroe, a veces de superhéroe. Pero además también, dale ahí. A veces, como número 2, los quiero invitar precisamente a pensar en los años que usted lleva aquí en la iglesia o que lleva como cristiano. No necesariamente tiene que ser acá. Si acaso el enemigo no ha intervenido en algunos asuntos y esto lo ha llevado a dañar, esto detiene, esto daña, divide, destruye personas, familias, sociedades. ¿Cuántos se han ido de la iglesia, de la familia, por asuntos que han visto y han vivido por nuestra causa? Mire, hay hijos que se han ido de la casa porque nosotros, más de amarlos y abrazarlos, los condenamos. Porque a veces preferimos más hacer afuera que adentro. Y número 3, el enemigo ha tenido puertas abiertas. Y mis amados, esto, para que oremos, cuando yo le hablo en esa última parte, que el enemigo ha tenido la puerta abierta para hacer lo que mejor sabe: maldad, destrucción, estancamiento, la castración de dones y talentos, usted no es capaz. No se le olvide que usted a veces ha dejado. Yo lo he hecho, yo lo he dejado muchas veces, y gracias a Dios que ha sido bueno y me ha llevado a darme cuenta de esa parte. Pero la verdad, estamos expuestos a esto, a que el diablo se esté asomando siempre por la puerta, y así en esa parte, y usted posiblemente lo vea inofensivo. El diablo se está asomando siempre en la puerta, está abriendo y se asoma, y cuando se asoma ve cuánto usted está estando con el Señor en oración, escuchando alabanzas a Dios, dando alabanzas a Dios. ¿Cuándo está usted con su cónyuge, con sus hijos, a través de una comida, y se está dando cuenta: esta familia sí honra a Dios, esta familia sí? O está dándose cuenta cuáles son sus debilidades y cómo puede atacarlo. Él es un buen estratega. ¿Y cómo puede dañarlo? ¿Será que nos podemos identificar con algo así y nos damos cuenta que el enemigo ha ganado ventaja en algunas áreas de nuestra vida? Le invito a que incline su rostro y oramos al Señor. Piense por lo menos en este enemigo que estamos hablando. Si usted puede tener alguna identificación con algo al respecto. Pero ese personaje con diferente ropa, con diferentes caras, ese personaje te quiere acabar, te quiere destruir. No solamente a ti, no solamente a mí.
quiere acabar nuestra familia. Es un enemigo que no puedes mirarlo como alguien inofensivo. Alguien que quizás simplemente se burla de ti. No. Él te destruye porque no practica misericordia, no practica bondad. Quizá cuando le toque momentáneo, solamente por ponerse la máscara, el vestido, la corbata. Pero su intención es acabarte. No sé si tendrás que pedirle perdón a Dios, porque quizá en algún momento tuviste esa máscara. En algún momento te pusiste un traje que no era debido. No es de tu competencia como hijo y como hija. Estamos en medio de fuego. Estamos en medio del peligro. No solamente por los desastres naturales, no solo por lo que está pasando últimamente en estos últimos años, sino también por un enemigo que no descansa y se disfruta la maldad, y se disfruta destruir hogares, y se disfruta destruir personas, y se disfruta robar la identidad. A uno que confesó a Jesús como Señor y Salvador, a uno que dijo: estoy cansada de esta vida, estoy cansado de esta vida, y el Señor veo que ha tenido misericordia de mí. Quiero caminar, quiero honrar a mi Dios, porque Él me ha mostrado su amor. Él no se pone nada feliz de alguien que se salga de sus asquerosas garras, de sus asquerosas manos. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, y estamos llamados a hacer lo que a Dios le agrada. Amar a esas personas que están a nuestro lado, a esa esposa, a ese cónyuge, a esos hijos que quizá están en una lucha, los hijos, pero necesitan ser amados y abrazados y no señalados y condenados. A ese esposo, a esa esposa. Esa es la primera iglesia que tenemos. Pero que no podemos desconocer que el enemigo se ha metido, se ha involucrado en lo que compete a nuestro crecimiento espiritual, y quizás nos tiene como unos enanos espirituales y no avanzamos, no crecemos. Al punto de decir o de atender a esas vocecitas que suenan al oído: así estás bien. Hay otro que lo haga por ti. Así estás bien, con tal de que vengas a la iglesia de vez en cuando, con tal de que des una ofrenda de vez en cuando, con tal de que abraces de vez en cuando. Así estás bien. Esas son las vocecitas del enemigo que está tratando de destruir nuestra vida. Señor, en esta mañana yo quiero orar, Señor, por todos los hermanos, las hermanas, los hijos y las hijas tuyas que están aquí. Quizás, Señor, tenemos que reconocer que no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Quizás no estamos siendo
los hombres y las mujeres que necesitan postrarse ante ti y decir: Señor, por favor, guíame en este día. ¿Qué tengo por delante? Quizás lo primero que frecuentamos son las redes sociales. ¿Qué hay nuevo en las redes sociales? Antes de presentarnos delante de ti, quizás nos ha ganado más la vitrina atractiva. Este mundo de perdición nos ha ganado espacios que hemos dado más tiempo a esto que a ti, Señor. Quizá hoy tengamos que reconocer y pedirte perdón, porque nuestra vida ha estado enmarcada en las cosas del mundo y no en las tuyas, Señor. Quizá hoy tengamos que reconocer que el enemigo, poco me ha interesado conocerlo, pero que me ha ganado ventaja, ha tenido ventaja sobre mí en alguna área. Quizá tengo que reconocer, Señor, que mi vida va hacia abajo y no hacia arriba. Quizá mi vida, como decía el miércoles que estaba compartiendo, quizá, Señor, no he estado mirando hacia arriba, las cosas de arriba, sino quizá con mi cabeza clavada como el avestruz, mirando las redes, mirando todo lo que el mundo me presenta y no mirando hacia arriba, Señor. Y hay que mirar hacia arriba para poder mirar de frente, Señor. Te ruego, Señor, por todos mis hermanos. Quizá puedan identificarse como yo. Quizá puedan tener que venir al altar y decir: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por las múltiples ocupaciones que me han llevado y me han robado los espacios que debo tener contigo. Quizás ellos como yo tengamos que llegar al altar y decir: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque he negociado los tiempos contigo por cosas que se han visto buenas, pero la verdad me han ganado algunos espacios importantes en mi vida. Quizás, Señor, ellos tengan que, nos identifican, Padre, con esta tu palabra de conocer al enemigo, que la única intención y el deseo es de acabarnos, Señor. Señor, hoy venimos delante de ti y quizá mi hermano y mi hermana allí en el lugar donde está pueda decirte: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque he tenido un comportamiento, Señor, que quizás ha sido más de apariencia que de verdad y de realidad. Señor, quizá esto sea lo que mi hermano o mi hermana está diciendo, Señor, también. Señor, por favor, venimos ante ti y te pedimos, Señor, que vengas a nuestro rescate en algunas áreas. Que vengas, Señor, y nos ayudes. Pero permítenos, Señor, doblar nuestras rodillas delante de ti, suplicando tu ayuda, para que así seamos hombres y mujeres que conocemos al enemigo y sabemos cómo derrotarlo. Que no es, Señor, con griterías. No es, Señor, como lo veremos en la próxima semana, quizás haciendo cosas que van en contravía y que a veces nos parecen buenas. Y nos parecen que así debe ser cuando estamos haciendo las cosas al revés, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, para poder vivir conforme a tu voluntad y sobre todo con un texto que queda, para que todo lo memoricemos, Señor. Romanos 8:14. Aquellos que somos guiados por el Espíritu de Dios, aquellos que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos o tales son hijos de Dios. Señor, te agradecemos en esta mañana y te damos la gloria y la honra por enseñarnos hoy a conocer al enemigo que quizá ha hecho unido y quizá nos ha hecho daño. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor.